Estas son algunas de las que más utilizamos, sobre todo en humanidades, o en humanidades digitales principalmente, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que hoy salgamos de aquí todos comprendiendo un poco por qué es importante la creación de un corpus, es decir, agrupar y crear estos grupos de materiales, identificar cuáles van a ser algunas de las fuentes textuales. Y yo me enfoco principalmente al texto. Veremos y verán más adelante que hay formas de crear también corpus con imágenes, con videos, con un montón de materiales, o incluso corpus mezclados entre imagen, video, texto, etcétera, ¿no? Sonido. Yo principalmente me he enfocado a texto, pero bueno, podemos, con las inteligencias artificiales podemos traducir en texto ciertos recursos de media audiovisuales, ¿no? Vamos a revisar, como les comentaba, algunas técnicas básicas de procesamiento de estos corpus y, bueno, la idea era construir un corpus pequeño, pero no creo que nos dé tiempo, entonces les voy a enseñar una herramienta que es la que más utilizo yo para hacer visualizaciones de corpus en redes. Entonces, bueno, ya tienen más o menos una idea de qué es un corpus. Son de filosofía, entonces han trabajado con texto, ¿no? Son de pedagogía. Son mezclados, perfecto. Hay algunos filósofos, hay de desarrollo, bueno, hay okay. Pues mejor. De distintas. Porque es muy probable que entonces, dependiendo de la disciplina en la que vengan, tengan un entendimiento, una aproximación diferente a lo que es un corpus. Entonces, para poder avanzar hoy, vamos a utilizar una definición muy básica, una definición muy sencilla, que es, bueno, un conjunto estructurado, esa es la parte clave de esto. El corpus no son solo un montón de materiales, tienen que tener una estructura y tiene que representar algo, algún dominio, un género, un periodo. Si no tiene una estructura y si no tiene un propósito o una intención, solo son un montón de documentos y de objetos juntos. Entonces, para poder decir que estamos trabajando, que estamos creando corpus, necesitamos tener un objetivo y un tema, algo en común entre todos los materiales y darles alguna estructura, algún tipo de organización, y es lo que vamos a revisar también más adelante. Generalmente las características de un corpus tienen que estar más o menos, ser representativo y equilibrado, ¿no? Es decir, si estoy trabajando sobre novela a lo largo del tiempo, pues sería ideal que tenga 10 novelas de cada periodo histórico, no que tenga 40 del siglo XX y 250 del siglo XIX. Ahí ya no está equilibrado. ¿Y eso qué va a pasar? Los procesamientos de corpus son automatizados o semiautomatizados. Si yo tengo una muestra que no es representativa de todos mis periodos, por ejemplo, si es un estudio histórico en la diacronía, va a alterarme los porcentajes y las estadísticas. Entonces, los resultados que yo obtenga tras procesar y tras analizar ese tipo de corpus me van a dar unas cosas muy disímiles, muy dispares, que no voy a poder utilizar. Entonces, idealmente, tendremos un corpus que sea representativo, es decir, que tenga, no sé, 10% de la producción de novelas mexicanas desde 1910 hasta 1950. ¿Okay? Entonces, unas 20 novelas por cada década, algo así. Y equilibrado, tener más o menos la misma cantidad de materiales de cada uno de los componentes de mi corpus. Es importante, muy importante, que haya una documentación del corpus. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y para esto existen metadatos. Están los metadatos que ya traen los materiales, pero también están metadatos que nosotros vamos a agregarle para poder tener mayor información sobre la información. Esto es básicamente un metadato. El metadato es información sobre la información. La forma, digamos, sencilla de identificar un metadato es título, nombre, fecha, editorial. Estos son metadatos. Digamos, son los metadatos bibliográficos de un libro, quien lo escribió. Este libro, por ejemplo, tiene un título, tiene un subtítulo, tiene una autora, tiene una editorial, tiene un ISBN, etc.
tiene un DOI también. Ese tipo de información es un metadato. Están los metadatos que se dan por defecto y los metadatos que nosotros podemos añadir a estos materiales para describirlo más, ¿no? Como palabras clave, por ejemplo, ¿no? Siglo XIX, novela gótica, novela de la Revolución, cuento, no sé qué, etcétera, ¿no? Estas pequeñas informaciones o datos que nosotros le aportamos a los corpus y a cada uno de los elementos del corpus nos van a ayudar a buscarlo y a clasificarlo de una forma más sencilla. Es más sencillo tener una lista de palabras clave y decir, bueno, que tengo 50 objetos que están representando el siglo XX y tengo 50 objetos, de esos 50 objetos, 40 están hablándome de cuento o 40 son artículos científicos, etc. Entonces, esta información no solo nos ayuda a que nuestro corpus sea identificado por los demás, sino también para darle una estructura y una organización interna para nuestra gestión, cuando nosotros lo estemos manejando. Los corpus pueden estar o no anotados de una forma lingüística, ¿no? Es decir, o de una forma semántica. Esto básicamente dependerá de qué vamos a hacer con esos corpus. Si vamos a hacer un procesamiento como, digamos, lenguaje natural, pues una notación lingüística tiene más sentido. Vamos a cortarlo en lemas, ¿ok? Vamos a buscar estas pequeñas partículas de lenguaje. O vamos a anotarlo semánticamente, ¿no? O sea, vamos a poner México, vamos a poner Francia, vamos a poner España, y esto va a ser la etiqueta de países o lugares, etc. Entonces, esta información que vamos añadiendo también va a formar parte de la capa del corpus. Pensamos que tenemos nuestro corpus y esto tiene muchas capas debajo que están relacionadas todas con él. Entonces, de este gran conjunto que yo tengo de elementos, que ya tienen un sentido, que ya tienen cosas en común, que ya están relacionadas de una manera, además tengo información que les atañe a todos como conjunto y que les atañe individualmente a cada uno de mis objetos. Es como si en lugar de tener un pastel tuviéramos una bandeja de cupcakes, pues a cada uno, todo es un pastel y cada uno tiene elementos distintos. Vamos a ver, si tengo internet, vemos unos ejemplos de corpus, pero un poquito más adelante, porque no sé si tengo internet. Ah, sí, estoy conectada, bien. Bueno, por ejemplo, es el corpus del español. Es un corpus que tiene estas divisiones. Es un corpus lingüístico, entonces no vamos a encontrar novela, no. Aquí estamos hablando de, hay 10 millones de palabras de género histórico, se creó en 2001. Vamos a entrar nada más para que vean cómo es un corpus. Lo que tenemos aquí es una descripción del corpus, cuántos son los textos. Esto se extrajo a partir de 20.000 textos en español, de 1200 a 1900, es decir, está cubriendo 700 años de la lengua para crear este corpus. Y bueno, aquí podemos hacer una búsqueda. Este corpus está abierto, está disponible, lo pueden consultar. Y lo que vamos a tener, entonces, podemos ver con este corpus una diacronía en la evolución del español. Podemos ver también una cantidad de modismos, cómo se utiliza el español. No dice de dónde son todos los materiales, no sabemos si son españoles de España o si a partir de 1600 más o menos ya empezaron a incluir español colonial. Esa explicación no la tenemos aquí, pero bueno, podemos hacer uso de la herramienta. Otro corpus, que está es lo mismo, pero para el corpus en inglés. Si se dan cuenta, y esto es un poco lamentable, para el corpus en inglés estamos hablando de 27.7 billones de entradas contra las que eran 200.000, ¿no? ¿Sí? De español. Entonces sí hay una diferencia significativa y esto tiene muchísimo que ver con la evolución de la tecnología. Todo esto necesita y requiere tiempo y entrenamiento. Entonces, lamentablemente, pues quien ha sido dueño, quien ha sido el usuario más avanzado de tecnologías es el norte global. Entonces, aunque el español como lengua es mucho más rica, habla en muchísimos más países en el mundo, desde el 1200 que está ya documentada hasta ahora, el corpus que tenemos disponible en español es muy chiquitito. Entonces, no es posible, pero sí es posible.
por estas razones. O sea, aquí ya entran cuestiones de geopolítica y del norte global contra el sur global, etcétera, ¿no? Pero bueno, también si ustedes son estudiosos de letras modernas, en especial de inglés, este corpus les viene muy bien. Y si son estudiosos de lingüística, pues mejor pónganse a cuestionar por qué estamos teniendo corpus tan pequeños en español, si es una lengua tan vasta, tan rica y tan dispersa en el mundo, ¿no? Y este es un corpus particular que utilicé por referencia al texto que leyeron, que es la Biblioteca Nacional de Medicina. ¿Por qué les traje estos dos tipos de corpus? Estos dos son corpus lingüísticos. Es decir, tenemos palabras, lemas, no tenemos contenidos así en grande. Este corpus, que es uno, es un corpus muy grande específicamente de bibliografía médica. Y así vamos a encontrar los de letras conocerán el MLA, pues todo es publicaciones de humanidades, principalmente de literatura, etcétera, ¿no? Están las bases de datos de ciencias, ¿no? Están las bases, y todas estas tienen, en sí, estos son repositorios, no son en sí mismos corpus, pero podemos, a partir de esos repositorios, y eso lo van a ver con Isabel la semana entrante, a partir de esos repositorios podemos crear nuestros corpus. Tiene estas dos cualidades. Por un lado es un repositorio, pero por otro lado ya lo podemos considerar corpus porque es especializado en medicina. Aquí no vamos a encontrar ingeniería, no vamos a encontrar nada que no tenga que ver con las ciencias médicas. Entonces, es un grandísimo corpus que tiene, y ahora lo vamos a ver más adelante, diferentes formas de ordenarse y de estructurarse. ¿Vale? Bueno, ¿de dónde sacamos estos corpus? Estos corpus los podemos sacar de diferentes repositorios, ¿no? Textos académicos, tenemos como PubMed, tenemos Archive, tenemos OpenAlex, pero también tenemos los repositorios institucionales. Tenemos todos los repositorios de la UNAM, los repositorios que están abiertos, etcétera, ¿no? Hay repositorios cerrados, eso también, bases de datos de revistas y demás que son cerradas, que son con inscripción, con suscripción, pero la UNAM tiene un montón, entonces de ahí pueden meterse a explorar las bases de datos, a explorar estas referencias y construir su corpus a partir de materiales. Y lo que les decía un poco también, aunque yo he trabajado principalmente con fuentes textuales, los corpus pueden estar mezclados. Podemos tener corpus de noticias, de blogs, de redes sociales, incluir dentro de mi análisis de novelas, por ejemplo, no sé si vieron este libro malísimo de los poemojis, que salió hace unos años, un premio de escritores y Foncais, no sé qué. ¿Ah? Los poemojis, exacto. Que es un texto-imagen que está ahí, entonces algo se puede hacer con eso. Muchas gracias. Pero también, ¿desde dónde saco yo mis fuentes? Puedo tener fuentes académicas, puedo tener fuentes primarias, puedo tener también este tipo de fuentes, puedo tener un corpus de TikToks, puedo tener un corpus de videos de YouTube, puedo tener un corpus de, ya no se llaman tweets, bueno, de publicaciones en X, etcétera. Entonces, mi corpus puede ser variado y va a depender mucho de dónde saco mi corpus, qué características va a tener. No va a tener la misma característica un libro académico, ¿no? Escrito, bien curado, bien formado, con sus ilustraciones. Lo voy a enseñar un poquito, con sus ilustraciones, ¿no? Aquí, que un post en Facebook que hizo el mismo académico, ¿no? La misma persona que hizo este libro, cuando lo postee, lo distribuya por una red social, no va a tener el mismo cuidado, no va a tener esta forma. Va a ser el mismo cuidado, por lo tanto, el mismo contenido, por lo tanto va a poder formar parte de mi corpus, pero va a tener pues, unos emojis, va a tener unos hipervínculos, va a tener comentarios también de los lectores, y eso también va a formar parte del corpus, etc. Entonces, mi corpus va a ser muy variado y depende de dónde lo esté sacando, es qué puedo hacer con él. Para literatura, por ejemplo, existe un repositorio que es antiquísimo, pero que sigue funcionando, que es Project Gutenberg, y lo que nos ayuda mucho es que tienes toda la literatura en texto plano. O sea, te evitas quitarle formatos, te evitas quitarle cosas, tienes el contenido.
Sin anotaciones, limpio completamente, es solo bueno, antes era transcripción, ahora ya es socialización, pero es texto plano. Y con el texto plano, como ya lo saben, o si no lo saben lo van a saber, es con lo que mejor se trabaja porque es con lo que más cosas puedes hacer. Requiere menos limpieza, requiere menos manipulación y entras directo a los contenidos, que es lo interesante en este caso, ¿no? Y bueno, otro tipo de repositorios abiertos como Core, como el de acceso abierto a publicaciones, journals, periódicas, de revistas académicas. Pero también está Wikipedia, también está todo lo de Wikicommons, está todo lo que está en Internet. Todo puede formar parte del corpus, depende del estudio. Y yo no puedo considerar o construir un corpus si no sé qué voy a estudiar y cómo lo quiero estudiar. Entonces, sí va a ser necesario que para la construcción del corpus tengamos primero una idea de qué quiero estudiar y qué quiero hacer con él, qué quiero hacer con estos recursos. Les pongo, por ejemplo, el ejemplo en el que estoy trabajando ahorita. Estoy trabajando con una mezcla entre telegramas y cartas digitalizadas, es decir, con PDFs, de un archivo personal. ¿Qué hago con esto? Pues ahorita primero transcribirlas, porque son imágenes que hay que transcribir para sacar los contenidos. Y a partir de este corpus, que es un corpus muy homogéneo, pues son cartas y telegramas, son solamente esas dos estructuras, no tengo más. Empieza ya el procesamiento y la creación de este corpus. Anotación semántica. ¿Cuáles son los personajes porque estamos hablando de Francisco y Madero, entonces, y su correspondencia personal. Pues ahí lo que hay es mucho chisme. ¿Quién le escribe a quién? ¿Desde dónde le escribía? ¿En qué fechas? Entonces, tenemos el periodo que aquí guardado en la Biblioteca Nacional, es el periodo que está en el exilio. Las cartas, de qué temas hablan estas cartas, de qué temas hablan los telegramas, con quién le estaba escribiendo. Si son cartas familiares, pues hablan de la casa, que si de la vaquita. Si son cartas de Carranza, pues hablan más como de, oye, te mandé unos telegramas ahí, ya la información, ya son más estrategias, son otro tipo de cosas. Y todo eso va a necesitar una notación semántica para poder hacer las relaciones, vamos a ver, de grafos, la proyección en el mapa, las georreferencias, etc. Sí, lo primero, que es en la parte en la que sigo trabajando, es la construcción de mi corpus. Entonces tengo que convertir esos PDFs, esas imágenes, primero en texto plano. Luego hacer la limpieza, porque las cartas, pues bueno, te tengo que decidir, voy a ordenar el corpus, los datos, si escriben con falta de ortografía, lo voy a normalizar o lo voy a dejar así. Es importante mantener esos rasgos o no. Si escriben diminutivos, por ejemplo, Francisquito o Paquito, ¿eso lo voy a hacer Francisco o lo voy a dejar como Paquito? Voy a hacer equivalencias. Todas esas decisiones se van tomando en el momento en que vas construyendo esa limpieza para construir tu corpus. Es más fácil, por ejemplo, si quieres pásate para acá porque estás un poco incómoda allí. Si estás, mira, ya que arriba también hay más. Si estás trabajando, por ejemplo, con evolución del español o con discos coloquiales del español, pues no le vas a quitar el Paquito, lo vas a dejar. A mí el Paquito no me sirve de nada, le hago Francisco, sí. Sí, por ejemplo, los periodismos de historia nos toca trabajar con fuentes primarias del siglo XVI, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues el español es muy diferente, incluso latino, al que tenemos ahora. Entonces, la lógica o lo que nos marca, pues es trabajar el material en bruto como viene, ¿no? Y ya más bien la interpretación contemporánea es lo que haría la diferencia, bueno, en ese ejemplo concreto. Exacto. Y por ejemplo, tú decidirías que dejas la palabra como está, pero haces una equivalencia, ¿no? O sea, esto quiere decir casa, pero ya no con la F, esta rara, ¿no? Etcétera. Entonces, puedes hacer el trabajo de limpiarlo y estandarizarlo todo al español contemporáneo o dejarlo como está, como fuente primaria, y crearle con etiquetas semánticas un significado. Eso significa contemporáneamente esto. Y evolución, también los significados pueden variar, pueden cambiar a lo largo del tiempo. También eso lo puedes hacer esa es la parte adicional que le ponemos nosotros, esa es nuestra capa para nuestro corpus.
Entonces, por eso podemos trabajar con diferentes recursos, tanto de medio, texto, imagen, etcétera, como con diferentes épocas, porque nosotros decidimos qué hacemos y cómo lo manipulamos. Entonces, la ventaja de trabajar con corpus propios es que nosotros decidimos todo lo que hacemos y qué hacemos. A ver, esta es una parte importante que tenemos que considerar siempre que trabajemos en todo. Aquí, bueno, hay gente historia, ¿no? Que cuando trabajas con algo que está publicado antes de 1920, ya nos evitamos el problema, ¿no? Pero ¿qué pasa con las licencias y las autorías? Cuando trabajamos, por ejemplo, con algo que ya está en dominio público, bueno, pues ya, quizás hay autoría, pero ya no hay licencia, ya puedo hacer lo que me dé la gana, pues tampoco es así, ¿no? Hay que conocer los materiales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estoy trabajando con materiales contemporáneos? Es decir, que estoy trabajando con TikToks. Eso es contenido que tiene un propietario, tiene un autor y está súper contemporáneo, porque no tiene ni 20 años de creación. Entonces, necesito conocer también hasta dónde puedo entrar, hasta dónde puedo trabajar, hasta dónde puedo sacar esa información y cómo están sus licencias de uso. No porque esté público en el TikTok del tiktokero quiere decir que yo lo puedo jalar y utilizar. Es decir, que esté público no quiere decir que sea para todo el mundo, para utilizarlo de otra forma que la razón original por la que este creador lo hizo. Entonces hay que estar como muy al pendiente de esto, básicamente para que no nos tumben o no nos cierren las publicaciones, porque muchos de los corpus se publican en línea. Entonces, si yo no tengo los permisos para publicar los tweets de Trump, pues estos no los puedo publicar. Ahí está el gris porque es medio político, figura pública. Entonces hay que conocer esos pequeños matices de los materiales con los que voy a trabajar, hasta dónde puedo manipularlos, sí, internamente, pero ¿qué puedo publicar? ¿Puedo replicarlos? ¿Puedo nada más citarlos? ¿Puedo parafrasearlos? ¿Qué puedo hacer con ello para difundir después el producto resultante? En el caso, por ejemplo, de materiales personales, pues tener esta idea de consentimiento y privacidad. De nuevo, muchos de los corpus antiguos, pues yo no le voy a pedir a Francisco y Madero que me dé consentimiento porque no tengo una ouija, pero sí estoy utilizando entrevistas, estoy haciendo etnografía, estoy entrevistando gente, allí sí necesito pedir un consentimiento y respetar estas normas de privacidad, ¿no? Y bueno, también esta es otra, ¿no? Para muchas de las cosechas automáticas de materiales que están en línea, pues utilizamos bots. No vamos a estar bajando tweet por tweet, programamos un bot, lo lanzamos y que así, bájame todos los tweets del 8M del 2025, ok, ya está. No, yo no voy a estar ahí, 2008, no. Le doy los parámetros y lo baja. Entonces también este respeto a los bots, en realidad no es que respete al robot, sino que declare que hice uso de un robot. A ver, pues este bot lo programé así, estaba buscando el hashtag 8M o estaba buscando el hashtag Palestina, etcétera, y me descargó todo lo que había. Entonces esa primera descarga ya es un corpus, pero es un corpus sucio. Todavía hay que ponerle ahí y hay que echarle ganitas, ¿no? Y los términos de servicio de donde sea que esté obteniendo la información. Bueno, hoy vamos a hablar como de procesamiento muy básico, digamos los primeros pasos a qué hacer con un corpus. Lo primero es limpiar el texto. Esta es una parte que puede ser muy divertida o muy horrible, porque va a depender mucho de la calidad de texto que tengo. Si yo, por ejemplo, saqué todo mi corpus de proyecto de Gutenberg, que son TXTs, eso viene limpio. Muy difícil, se le va a pasar un typo, muy difícil haber un error, muy, muy complicado, porque están rizando algo que ya está perfecto. Pero si yo estoy sacando estoy lanzando un bot para bajarme publicaciones de TikTok o de Facebook o lo que sea, allí sí
voy a tener que pasar un proceso de limpieza y tomar estas decisiones. Estandarizo, modernizo el idioma, no. Quito emojis, etc., ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer con esto? Otro procesamiento básico que viene después de la limpieza es la tokenización. Ahorita vemos qué es eso. Una vez que tengo ya tokenizado mi documento, puedo hacer reconocimiento de entidades y también ya la parte, que sí es la parte divertida, la parte más interesante, es la anotación semántica, ¿no? Hoy vamos a hablar de ontologías y de taxonomías y vamos a ver más o menos qué es y cómo funciona. Bueno, la limpieza de texto es tal cual, ¿no? Es necesaria, es básica y yo necesito, si yo estoy entrenando un modelo si yo estoy creando un modelo del lenguaje masivo, tengo que entrenar eso y va a aprender, la calidad del aprendizaje va a depender mucho de la calidad de las fuentes de alimentación. Si yo lo alimento con basura o con cosas llenas de basura, pues va a aprender que eso es parte de él. Y si yo lo alimento con cosas limpias y bien estructuradas, va a aprender también. Entonces, es necesario pasar por un proceso de limpieza para poder también empezar a conocer y analizar los primeros datos, los primeros resultados. Si yo decido no limpiarlo, es decir, también es una decisión, y es una decisión muy válida, decidir trabajar con los materiales en crudo, y porque eso me va a dar algo, me va a aportar algo. Pero todo tiene que ser una decisión tomada conscientemente. En un proyecto que hicimos, en el que participé, que estuvo dirigiendo Ernesto, con periódicos del siglo XIX, nosotros teníamos el OCR limpio y el OCR sucio. Y el OCR sucio estaba muy interesante. Que era ver qué hacía el reconocimiento óptico de caracteres automático que se hacía sobre los textos. El sucio estaba muy interesante porque pues, veías que estaba reconociendo la máquina, ¿no? Si coincidían las letras o las palabras y luego, bueno, para ya el trabajo de investigación, pues el OCR limpio para poder encontrar bien las cosas, ¿no? Pero el cómo utilizo, el qué hago con este corpus, estas decisiones comienzan ya para empezarse a aplicar dentro de los procesos de limpieza. Es decir, aquí es cuando ya tenemos que decidir qué voy a hacer con todo esto, cómo lo voy a hacer y por qué. ¿Por qué lo limpio? ¿Por qué no lo limpio? ¿Cómo lo voy a limpiar? ¿Voy a estandarizar? ¿Voy a quitar? ¿Voy a modernizar? Etcétera. Normalmente, ¿qué encontramos en los objetos textuales? Errores tipográficos. Siempre se nos va por ahí un typo, una coma mal puesta, una letra rara, errores de ortografía. Este también es muy frecuente. Números y signos de puntuación, ¿no? O sea, ejemplos como esto. Esto claramente es contraseña, ¿no? ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a dejarlo así, contraseña, con la arroba, con los signos de exclamación, o la voy a limpiar y, no, esto es contraseña, la voy a estandarizar. ¿Qué voy a hacer? Esa es una decisión que tengo que tomar cuando encuentre esto en mi tipo de corpus. Luego están también esto, lo que les comentaba, presencia de emojis, emoticones, nombres de usuario, qué hipervínculos, ¿qué hago con esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este ejemplo de los poemojis? En realidad son poemas con emojis. No puedes prescindir de los emoticones, porque ese es el contenido. Entonces tienes que agarrar qué quiere decir la gran ola de tu corazón. Ok, tiene una ola ahí, pues tengo que poner la ola. Y tengo que poner el corazón. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Cómo lo voy a decodificar? ¿Cómo lo voy a traducir para que forme parte de mi corpus? O voy a habilitar y crear un corpus que incorpore este tipo de objetos visuales. Para el ojo es fácil de entender, para la computadora no. Ahí tengo que hacer trabajo adicional y decirle, a ver, esto, cosa de bits, es una ola. Entonces, pues, y esta otra cosa de aquí, pues es un corazón. Entonces, se va a traducir como ola, se va a traducir como corazón. Esta arroba la vas a traducir como A en este caso, pero cuando estamos utilizando la arroba como
nosotras, nosotros, como un neutral, la vas a traducir, etc. Entonces, todas esas instrucciones las tengo que declarar y se las tengo que decir a mi computadora para que entienda que estamos hablando. Combinaciones, mezcla de idiomas. Muchas veces los corpus vienen mezclados, tengo información en español, tengo información en inglés, en francés, en portugués, en las mismas. Las citas textuales, por ejemplo, en muchos artículos académicos no se traducen las citas. Entonces tienes que dejar la cita en el idioma original, aunque tu texto principal esté en español. Entonces ahí también, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo proceso? Voy a decirle, no, ¿sabes qué? Tradúcelo todo en español, no me importa. ¿Traduce de qué? ¿De traductor? O sea, de una persona que se dedica a esto y me puede hacer una traducción buena y bien hecha y confiable. O tradúcelo de Google Translate y que se entienda. Otra decisión que tomar. ¿Qué hago con esto? Los términos que vienen pegados. Pues aquí son dos palabras, ¿no? Distant reading pueden ser distant reading. Pero como es un término, como es una terminología, se escribe, los anglos lo escriben así. Tengo que respetarlo porque es su grafía, pero a mí me va a ensuciar mi procesamiento porque esto ya no es tal cual texto plano, ya tiene una intención atrás. También tengo que declararlo. Y bueno, lo que siempre sucede es repeticiones. ¿No? Siempre tenemos que al momento de vaciar automático, pues tenemos leer con mayúscula, leer con minúscula, son lo mismo, ¿ok? ¿No? Se repitió la palabra 40 veces, pero porque hay un error. Entonces, todas esas limpiezas, afortunadamente, se pueden hacer de manera automatizada, ¿no? Siempre y cuando yo haga las declaraciones. Porque la computadora es una caja boba que solo sabe seguir instrucciones. Entonces, si yo hago buenas instrucciones, va a poder hacer las cosas. Sola no hace nada. ¿Qué es la tokenización? El segundo proceso. Aquí la idea es sustituir los datos sensibles por símbolos que nos identifiquen, es decir, partir las cosas, identificarlas. El token en sí es un dato, pero es un dato que no tiene ningún significado si no está en relación. Si no tiene una relación, no sirve de nada. Les voy a pasar esto, pues el PowerPoint se los dejo con Ernesto para que se los comparta, para que lo puedan tener. Y bueno, la idea es que para tokenizar es minimizar la cantidad de datos. Se utiliza mucho en finanzas. Tener la información más limpia y más puntual. O sea, como es ir al grano. En humanidades es un poco más difícil crear esta tokenización porque lo queremos, para nosotros todo tiene significado. Todo es importante, todo es valioso. Y pues aquí es donde tenemos que aprender un poco a copiarle a los economistas y decir no todo es valioso, o sí, todo es valioso y todo tiene significado, pero para este propósito voy a quitar los artículos, voy a quitar las preposiciones, porque esto me está ensuciando, ¿no? Entonces aquí el aprender es a extraer, a ir al grano, es bien difícil. Es uno de los procesos más complicados porque pues sí, queremos todo, pero al mismo tiempo si yo tengo un 1922, ¿eso qué es? Eso no tiene ningún sentido si yo no tengo un contexto. Entonces yo tengo esto, ¿no? ¿Qué es esto? Puede ser un número, ¿no? 1922. Puede ser una fecha. Puede ser una cantidad de chícharos. Puede ser infinidad de cosas. Hasta que yo le doy un contexto, esto adquiere un valor, esto adquiere un sentido. Ahí vienen las aportaciones semánticas. Si yo te digo aquí la notación, fecha, tú ya ves esto distinto. O sea, ya no es lo mismo que yo te diga 1922 a el año de 1922. Antes o después de Cristo es otra cosa, pero ya esta notación semántica tan chiquita, tan pequeñita, tan básica, ya cambió nuestro concepto de este objeto. De nuevo, esta notación semántica tan chiquita ya cambió nuestro concepto, ya es un número. Entonces, bueno, ok. Entonces, depende
carga semántica que yo le dé a mis tokens, le dé a mis datos, es cómo los voy a entender y cómo los voy a poder procesar. Primero yo y luego cómo los voy a pasar por un sistema que me los analice o que me los cuente, etc. A ver, el reconocimiento de entidades es ya un primer proceso. O sea, todavía la limpieza es como de las, digamos, kinder, la tokenización estamos en primaria, el reconocimiento de entidades ya estamos empezando a entrar a la prepa con diferentes niveles de profundidad o de análisis y patrones, ¿no? El lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural es una disciplina que se basa en estudiar el lenguaje natural, ¿no? Por medio de creación de herramientas, desarrollan algoritmos, desarrollan metodologías, y la idea es que nos permitan identificar y clasificar de manera automática. Ahí sí no metemos ya las manos nosotros, le pasamos los textos y el algoritmo hace lo que tiene que hacer. Y en este caso, en el reconocimiento de entidades, identificar lo que nosotros le predefinimos. En humanidades, por ejemplo, nosotros utilizamos cosas como esto, ¿no? Fechas, organizaciones, ubicaciones, lugares, épocas, y eso nosotros lo declaramos. Entonces vamos a decir, ok, esta es una fecha. Entonces cuando mi algoritmo encuentre 1922, va a decir fecha. Este es un nombre, ok. Y luego pueden ser nombre de persona, nombre de perro, nombre de lo que sea, pero ese es un nombre. Después ya vamos más profundo. Este es un lugar. Entonces yo voy identificando cada uno de mis objetos dentro del texto, los voy etiquetando y los vamos, cuando los procesos me dicen, ok, de este corpus que me pasaste, tienes 2,000 nombres, tienes 40,000 fechas, tienes 5 lugares. ¿Okay? Es información estadística, es información cuantificable. Entre más estructura tenga el texto o el corpus textual que estoy trabajando, va a ser más rápido y más fácil este tipo de reconocimientos, pero también podemos hacer el experimento de pasarle texto no estructurado, no limpio, a ver qué pasa. Generalmente lo que te sale son errores que no sirven de mucho, pero si ya está más o menos predefinido lo que queremos buscar, lo que queremos extraer, ya podemos obtener por lo menos un listado, todavía no una base de datos, pero sí por lo menos un listado identificado de categorías existentes dentro de mi corpus. Entonces ya es un primer mini análisis para conocer en general nuestro corpus. ¿Cuándo utilizamos esto? Cuando estamos hablando de que vamos a trabajar al mismo tiempo 10,000 documentos, no nos da la vida para leerlos todos. O sea, no hay forma. Entonces, pero bueno, yo lo paso por el algoritmo, de acá haga lo que tenga que hacer. Entonces ya sé que de esos 10 millones de objetos que estoy revisando, tengo una cantidad de 22.7 billones de palabras, que es lo que nos dio nuestro corpus en inglés. Entonces, es información que también me está diciendo algo. Todos estos procesos son parte de lo que se llama lectura distante, de que yo no estoy leyendo uno por uno, sino que estoy haciendo algo y está mediado por una herramienta, por un algoritmo, por una metodología. Entonces yo solo estoy consultando los resultados. El punto de aquí es donde entra ya la expertise del lector o del investigador. Si yo no sé, si yo no conozco mi corpus, si yo no conozco mi tema, a mí no me va a decir nada. A mí me das un corpus lingüístico y como yo no soy lingüista, no te voy a entender mucho. Medio más o menos porque conozco a algunos lingüistas, pero no es exactamente lo que yo me dedico. Pero si me das un corpus de cartas ahí sí te voy a encontrar, estadísticamente voy a entender qué está pasando allí. Puedo interpretar, hacer una primera interpretación.
Y bueno, la parte divertida, o parte la que es a mí la que más me gusta, ya son las anotaciones semánticas. Y aquí cuando hablamos de anotaciones semánticas, la idea es enriquecer los documentos, enriquecer lo que estamos trabajando con información adicional y con metadatos que sean significativos. Vamos a ver dos modelos de anotación semántica, pero antes es importante dejar muy claro que las anotaciones semánticas no son neutrales. O sea, ya desde que creamos un corpus hay un sesgo, ya estamos dejando fuera muchas cosas. Entonces, ese primer sesgo es por qué decidí estudiar novela mexicana y no novela latinoamericana. Primer sesgo, ya estoy haciendo uno. Y así con cada decisión que tomamos, estamos haciendo sesgos, estamos dejando cosas fuera. ¿Por qué? Porque solo queremos hacer una cosa, solo queremos participar en una cosa. Entonces, es completamente normal y todos los proyectos tienen una intención, una pregunta de investigación, están buscando algo. Y para obtener ese algo va a ser necesario entonces tener que desmenuzar, tener que elegir unas cosas sobre otras y todo va a tener un sesgo, tanto de la visión del investigador como de la disponibilidad de objetos para trabajar, etc. Si quieres, pásate, hay un lugar aquí enfrente y hay otro por allá arriba. También allá arriba hay más lugar. Entonces, bueno, cuando estoy en la limpieza, ya hay un sesgo, ya hay una tendencia a limpiar todo, a no limpiarlo, a dejar los emoticones o no dejarlos, a estandarizar todo, a modernizar. Eso ya es una línea propia, ya le quité neutralidad. Y aquí todavía más, porque aquí sí ya esto va a significar lo que yo diga que significa. Claro, hay una responsabilidad detrás, no estoy inventándome cosas, pero sí estamos hablando, si yo estoy haciendo un estudio histórico, pues a mí no me interesa exactamente cuándo, no sé, no me interesan solo las fechas, me interesa la historiografía, ¿no? A mí no me interesa, por ejemplo, estoy haciendo un estudio de la moda en la novela rusa, pues voy a tener que leer las 10.000 páginas de Gogol en la que describe un encaje de un vestido, ¿no? Pues sí, eso está, es completamente normal y pasa porque pues así pensamos, ¿no? Y para estas anotaciones semánticas hay, bueno, vamos aquí a ver, hay muchas más, pero hay dos formas de anotación que a mí son las que más me gustan, que son las ontologías y las taxonomías. ¿Hay alguien aquí de lingüística? ¿Qué es una taxonomía? Bueno, no soy lingüista. Ok. La taxonomía según yo es como una clasificación. ¿Y hay alguien de filosofía? ¿Qué es una ontología? También es una clasificación, ¿vale? Estos dos procesos son formas de clasificar de maneras diferentes, aunque al final la esencia son más o menos lo mismo. La ontología es aquí vamos a ver un poco más de ontología computacional, no que si Dios y no nos vamos a ir hasta allá. Son modelos formales de conocimiento que definen conceptos y sus relaciones. Es decir, ¿qué está relacionado con qué? Agua está relacionado con mar, o mar con agua. Las taxonomías también son sistemas de clasificación jerárquica. Esta es un poco la diferencia entre ambos modelos para vincular el contenido de un conocimiento estructurado. La idea de estas dos estructuras y de todas las estructuras de clasificación es mejorar la recuperación de información, es decir, que yo no tenga que estar picando, haciendo minería dentro del texto, sino que ya tenga una recuperación más sencilla y que el sistema, porque esto está pensado para que no lo lea yo, sino para que lo lea una máquina, comprenda los significados reales de los contenidos. Es decir, que pueda buscar, que pueda interpretar y que pueda, muy importante, sobre todo en humanidades digitales, muy importante reutilizar esos datos. Que los datos que yo creé para mi estudio, para mi trabajo, puedan ser reutilizados por un historiador, o por un geógrafo, o por alguien de letras.
Así que se puede hacer algo más con eso. Entonces, tomando en cuenta el sesgo que ya viene, porque es mi investigación, 100%. Para esto, estas son solo unas de las herramientas, son las que yo, hablando de typos en los... Bueno, esto ya sería un corpus sucio, porque aquí no hice una cosa horrible con los typos. Entonces, estas son las herramientas que yo conozco. No son las únicas, hay un montón de herramientas más. Ahorita les pongo, hay una página que utilizo para buscar herramientas que se llama... No me acuerdo si es .com o .org, pero así Alternative to, tú le pones la herramienta que estás buscando y te saca todas las herramientas. Que si en Linux, que si software libre, que si abierto, que si gratis, que si, etc. Entonces está muy buena. Estas son herramientas que yo conozco, algunas las he usado, otras solo las conozco. Por ejemplo, esta Spacy es para etiquetado, para entidades, reconocimiento de entidades y para categorías gramaticales. Entonces son más para lingüista y también para hacer etiquetados. ¿Vale? Stanza y Flirt son dos alternativas para procesamiento del lenguaje natural, para cortarlos y demás. Ahorita las voy a abrir cada una para que las vean. Gephi y NetworkX son herramientas para visualización de redes. Y OpenAlex es un repositorio, una fuente de datos. Esta es... Voy a cerrar todo esto. Esta es Spacy o Spacey, no sé cómo se llama. Bueno, es una herramienta de procesamiento del lenguaje natural y lo que nos arroja es, pues ya tú subes tu corpus, utilizas tus herramientas y haces un procesamiento. Está bastante bien construida porque es muy robusta en cuanto a lenguas, trabaja con 70 y tantas lenguas, entonces es difícil que, no tiene prácticamente lenguas indígenas minoritarias, tiene algunas, creo que tiene náhuatl y una del sur de América. Mapuches, ¿puede ser? No me acuerdo, pero tiene por ahí también alguna lengua indígena, aunque son, digamos, las más grandes o las más importantes, dependiendo de la clasificación. También tiene, por ejemplo, pues, te hace procesamientos de vectores, te crea traducciones, etc. Entonces, esta funciona bien, pero todo el motor que viene detrás es Python, lo cual es bastante robusto para procesamiento del lenguaje natural. Pero sí necesitas un corpus bastante bien hecho y grande. Para un corpus pequeño esto es demasiado. Entonces, si tienes un corpus muy, muy grande, ya más o menos, con una estructura lo más limpia posible, esto está monumental. Ya no tienes que programar tu algoritmo, ya nada más los utilizas, los que tienen aquí. Pero para un corpus pequeño es demasiado. Entonces, esta no. Para corpus pequeños esto no funciona. Es para corpus más grandes. ¿Y qué hace un corpus pequeño y qué hace un corpus grande? Este sí viene por cantidad de tokens. Okay. Un corpus grande sería... Es que está pensando un poquito más para Big Data, como para pasar pues, todo lo que está... Si digitalizáramos toda la Biblioteca Nacional y toda la Biblioteca Nacional, eso ya podría ser un corpus grande. Okay. Si trabajamos con 200 novelas, no es tan grande, ¿no? O sea, entonces, más o menos, esas serían las dimensiones. 200 novelas es muy grande para que yo me las lea, pero para una herramienta de este tipo, ¿no? Y pues una biblioteca completa no me la voy a leer en la vida, pero esto lo puedo leer en segundos. Entonces, todavía en Humanidades no trabajamos con Big Data, al menos ese es mi sentir. Trabajamos con grandes cantidades de datos, pero no con Big Data. O sea, no estamos procesando todo Google en 2 segundos. Stanza, te los enseño primero.
Es también un paquete de procesamiento de lenguaje natural en Python para muchos lenguajes humanos. Esta a mí me gusta porque no sé por qué me está traduciendo. Pero lo tengo hecho para que no lo haga y no le importa. Bueno, lo que me va a ayudar es también los mismos tipos de procesamiento. Stanza lo que tiene, que a mí es lo que me gusta, es un desarrollo universitario. Es de la Universidad de Stanford. Entonces, pues, no es un desarrollo comercial, tiene su respaldo académico, no es de cualquier escuela, ¿no? Entonces, ahí tiene esta cosa y es... todo te lo puedes bajar de un... No es Gephi, es... los repositorios abiertos. GitHub. Entonces está allí. Ahora, lo que tiene esta es esto, ¿no? Es una licencia Apache, es decir, que es de acceso abierto, lo puedes descargar y lo puedes utilizar, pero tienes que saber usar, ¿no? Stacey utilizas la herramienta, sus herramientas y ellos hacen. Aquí tú tienes que saber hacerlo para utilizarlo. Pero pues, si la aprendes, porque ya están, o sea, las librerías ya están hechas, ya nada más es aprender a utilizarlas para poder, y este es de licencia abierta, de código abierto y es gratuita. Unas por otras. Flare, que también es otra de las abiertas, aquí está todo lo que se hace y hace lo mismo, también es una herramienta de procesamiento de lenguaje natural con diferentes bibliotecas ya cargadas, pero también hay que saber usarlas, porque está todo aquí, también código abierto y pues hay que entenderle. Network, esta se queda un poco arcaica, pero también este es para visualización y análisis de redes, es decir, me crea las redes y luego me las analiza y las visualiza. También trae Python detrás, entonces tiene su estructura para análisis de grafos. ¿Cómo se define una red en ese contexto? ¿Es cosas que se relacionan con cosas o muchas cosas que se relacionan con cosas? Ahorita vamos a ver cómo se define una red. Sí, básicamente las redes son conexiones, ¿no? ¿Qué se conecta con qué? ¿No? Ahora vemos un ejemplo de un grafo que sí les traje preparado ya recargado. Gephi, que es la que vamos a ver ahorita, que también es una herramienta de visualización y análisis de redes, ¿no? Y de creación de redes, todo desde acá. Esta también es gratuita, pero no es código abierto. Y el problema que tiene esta es que hay que instalarla. No es una herramienta en nube. Tienes que bajar a tu compu y ejecutarla desde aquí. Y bueno, esta es una de las posibles fuentes de datos, ¿no? Está OpenAlex, está lo que todavía sigue a veces funcionando, Sci-Hub, son como estas bases de datos de recursos medio piratas, medio abiertos, como alternativas, pero también, ¿no? Hay muchos repositorios que están abiertos y no necesariamente nos dan la sensación de piratería, si les molesta sentirse piratas, ¿no? Vale. Entonces me voy a saltar esto y para que vean el ejemplo. Entonces vamos a pasarnos a lo que es una ontología. Las ontologías tienen 4 componentes principales. Primero, las relaciones y con las conexiones entre sí. O sea, ¿qué voy a conectar con qué? Y las conexiones externas. ¿Cómo vamos a hacer estos vínculos? Una ontología computacional tiene énfasis en la interdependencia. Yo no puedo tener nada aislado. Todo tiene que formar parte de. Si no forma parte de esto, no forma parte de mi ontología. Entonces no puedo tener satélites flotando. Todo tiene que estar vinculado y relacionado de alguna forma con todas mis entidades, con todo lo que tengo aquí dentro. Pues sí, esto se lo robaron un poquito de la filosofía, ¿no? Que hay diferentes mundos y ontologías, por lo tanto hay diferentes formas de relacionarse. De nuevo, esto del sesgo. Yo estoy creando mi ontología, yo decido cómo son las relaciones,
pero con el mismo set de datos, Ernesto sacará otra ontología, otras relaciones, y cada uno de ustedes sacará relaciones distintas. Coincidiremos en algunas cosas, claro, porque tenemos un background más o menos similar, estamos todos en la academia, estamos todos estudiando humanidades, entonces coincidiremos, pero va a haber diferencias y está bien, ¿no? Después lo que se puede hacer es hacer una fusión de ontologías y crear como una gran ontología por medios estadísticos, ¿no? Entonces, si el 90% dijo que eso está relacionado con esto, pues entonces se queda, y así lo podemos hacer, ¿no? Y bueno, esta es la parte importante, o la más importante, que es la experiencia del creador de la ontología para plasmar su visión de mundo. Por eso les digo que no va a haber dos ontologías idénticas en este salón. Vamos a tener cada uno parecidas, sí, pero no idénticas. Esta es una ontología, ¿vale? Todo está relacionado, nada está fuera. Si algo estaba fuera de este universo, pues es otro universo. ¿Qué tenemos? Fenómenos naturales meteorológicos. Lluvia, temblores, huracanes, tormentas. Okay. Escarcha, chubascos, tormentas, boras, brumas, lluvias, monzones. Todo esto es un fenómeno natural meteorológico. Pero los fenómenos naturales meteorológicos son parte de los fenómenos naturales. Hay unos que son con el clima y otros que son otra cosa. Entonces, aquí yo no tengo temblores, porque el temblor no es un fenómeno natural meteorológico. Los temblores van a formar parte solamente de esta sección, pero no de esta. Entonces, así voy creando mis relaciones y voy creando mis ontologías. Santos católicos, pues aquí va a estar Santa Teresa, San Juan, San Pedro, San Pablo, etc. Pero Krishna no va a estar aquí, ¿no? Krishna tal vez entrará en la categoría deidad, que es más grande, pero en la de santos católicos no entra. Entonces, estas van siendo las asociaciones y las relaciones que yo voy creando. Pero también lo construimos nosotros, ¿verdad? Exacto. O sea, tiene que hacer uno, ¿no?, el corpus de esa manera. Es que esto es como, perdón, sí. Símil es como muy historiográfico al final, ¿no? Me refiero a... Claro, está el mito de que la historia es algo absoluto, ¿no? Y ahí está una piedra, ¿no?, que uno tiene que descubrir. Pero la verdad es que no, sino la interpretación es diferente con cada historiador, ¿no? Uh-huh. Y con cada época y con cada corriente, entonces sí. Por eso es lo que insisto tanto, es que todo tiene un sesgo. Entonces, si yo estoy haciendo un análisis, con las religiones es un gran ejemplo porque pues todos están peleados entre sí. Entonces, a ver, estos santos que fueron primero personas reales judías que luego se pasaron a ser santos católicos, y luego si nos vamos con los cristianos que no creen en los santos sino nada más en Chuchito, ahí empezamos ya a hacer esta representación con nuestro sesgo, ¿no? Yo digo que sí, que Jesús tiene que estar en todas las religiones porque es la reencarnación del Buda y del Krishna. A ver, dime que no, ¿no? Entonces, si yo lo puedo justificar, lo puedo proyectar. Claro, hay que ser cuidadosos y demás para no inventarnos cosas, pero si mi visión del mundo es así y se sustenta con mi argumentación y mi desarrollo de la investigación, puede ser representado de esta forma. Las taxonomías. El lugar en el que más se utilizan taxonomías, en realidad, es en la biología. Pero que la taxonomía lo que está es un principio y la finalidad última es una clasificación. Pero a diferencia de las ontologías, que son relacionadas, las taxonomías son jerárquicas. Uno debajo de otro. Digamos, es el libro de la secundaria de biología, ya venía esto. Dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género, especie. Dominio, animal. Reino, mamífero, ¿no?, etc. Filo no sé qué es, pero bueno, clase, etc. Nosotros seríamos de la familia de los homínidos, de los mamíferos, ¿no?, mamíferos y de los animales, ¿no? No seremos rocas. ¿Sí? ¿No? ¿Vale?
Este es un ejemplo de una taxonomía, pero aplicada a un etiquetado, a un futuro etiquetado, a un posible etiquetado textual, ¿no? Entonces tenemos el sujeto, tenemos tipos de sujetos, físicos y morales, ¿no? Porque pues una empresa, tenemos dentro de los físicos, tenemos laicos y religiosos, regulares y seglares. Dentro de los morales tenemos civil y religioso. Es decir, aquí estoy hablando de la iglesia de la basílica. Y aquí estoy hablando del juzgado 25. Aquí estoy hablando de Juan Pérez, que es el que trabaja con el padre, pero no es padre, nada más trabaja con él. Pero aquí estoy hablando de un religioso que sí ejerce y que es sacerdote de la capillita de no sé qué. Acá, bueno, pues laico pues puede ser yo. Aquí tengo que empezar a hacer esta clasificación aquí no me sirve una ontología, porque necesito esa gradación, esa jerarquización para ordenar lo que estoy haciendo. Una ontología aquí no me resulta útil, porque yo sí necesito ir llegando a esos niveles, porque tengo todos estos ejemplos. Obra, un impreso, su Dublin Core, un género y el subgénero. Manuscritos, porque no es lo mismo un impreso que un manuscrito, pero ambos son parte de unas obras, etcétera, ¿no? Instituciones, ¿no? Jurídicas, educativas, religiosas, y qué pertenece a cada una de ellas. Lugares, tipos de lugares, nacimiento, muerte, trabajo, imprenta, ¿no? ¿Quiénes son los patrocinadores? ¿No? Pues, y también, todo esto va jerarquizado porque es lo que necesito. Esto no se puede explicar con una ontología. Necesitamos forzosamente esta estructura. O bueno, sí, pero para los fines de esta investigación no se podía hacer de otra forma más que en taxonomía. Y ya las redes. Las redes son bastante más parecidas a la estructura de la ontología, porque lo que nos está haciendo es, pásate, todavía hay lugares por acá arriba, mira, aquí hay uno, justo aquí. Es crear y ordenar datos, ¿no? Y tenemos ciertas herramientas de análisis que nos van a dar información del grupo en conjunto. Lo primero que hacemos para utilizar una red o un grafo es pues datos, ¿no? Necesitamos estos datos y necesitamos tener muy claro qué es cada uno. Las redes funcionan con dos elementos: los nodos y las aristas. Los nodos son, digamos, los objetos, no es lo que voy a enumerar, los nombres, lugares, y las aristas son las uniones. Son los nodos, se representan con bolitas, que digamos es el contenido, el contenido, y las aristas son la forma de relación que tienen. Primero, nuestra limpieza de datos, que sería esta primera fila, ¿no? Identificadores únicos, que no se repitan, que no se dupliquen, esto está limpio. Y en este caso es una relación entre nombres, es una lista de nombres. Todas estas dos primeras líneas son limpieza de texto. Si ven aquí, yo no tengo dos Beatrices, nada más tengo una Beatriz, que tiene un identificador único. Entonces, el 20 siempre va a ser Beatriz, el 25 siempre va a ser Gloria y el 31 siempre va a ser Miguel. Yo no tengo dos Migueles. Puedo tener un Miguel Ángel, pero Miguel solo uno. Y esta sería información de curaduría o información adicional de metadato que ponemos nosotros. Gerardo es un nombre masculino, Gloria es un nombre femenino, y en mi listado, en mi fuente de información, Gloria aparece 2 veces y Guillermo aparece 1 vez. Ahora les explico el contexto global para que se entienda. Entonces, aquí ya tenemos, en la misma tabla, tenemos los datos limpios y tenemos información adicional que nosotros le designamos para entenderlo.
Estos serían los nodos. Entonces, cada nombre va a ser una bolita, un nodo dentro de mi red. Y luego están también las aristas. Las aristas, es decir, las relaciones que voy a crear entre cada uno de estos, toda es información mía. Toda es información que yo le doy a esta red. ¿Qué información estoy poniendo aquí? Pues un origen y un destino. Es decir, ¿qué nodos está conectando con qué nodos? ¿Vale? También tenemos, por ejemplo, qué tipo de conexión es. Si está nada más vinculándolos o si hay una intención. Por eso hay dos tipos de relaciones en las redes. Las líneas y las flechas. Si yo digo, Miguel es hermano de Juan, pues utilizo esta, ¿no? Porque Miguel es hermano de Juan y Juan es hermano de Miguel. Da igual. Pero si yo digo, María es madre de Juana, tengo que utilizar esta. Porque Juana no es madre de María. Entonces depende, la forma de relación es qué tipo de arista, de arista utilizo. Si hay una intención, y aquí se suele utilizar ya la carga semántica. No es lo mismo, ser hermanos va para los dos lados. Ser madre e hijo o madre e hija no va para los dos lados. Hay una carga de uno hacia otro. Y es importante de dónde sale y a dónde llega. No los puedo nada más intercambiar. Y bueno, cada uno de los... Aquí lo que estoy diciendo es que va a entrar... Van a tener, entra en Miguel y sale en Juan. El nodo 18 se conecta con el nodo 83. Es de tipo dirigida porque si hay una intención. Y también cada una de estas líneas, cada una de estas aristas va a tener su propio identificador para que yo pueda identificarlas y ver cada una por separado. Espero que se vea porque este es Gephi, esta es la herramienta que les había mencionado y se compone de estos elementos. Tenemos aquí la visualización, tenemos las herramientas de análisis y bueno, la información de los componentes, ¿no? No sé cómo hacer. Sí, no, en este no funciona. Gephi trabaja a partir de un laboratorio de datos. Y un laboratorio de datos es básicamente un Excel. Esto es lo que está por detrás de Gephi. Los pantallazos que les enseñé son esto. Aquí lo que tenemos, estamos en la de aristas, vamos a la de nodos. La tabla de nodos tiene toda mi información. Y bueno, estos son análisis que se corrió después, ¿no? Esto está... Lo que yo puse a mano era hasta aquí, ¿no? Estas primeras 4 filas. Identificadores, los nombres sin repeticiones, los géneros y la cantidad de veces que aparecían. Y aquí estoy haciendo en la lista de aristas qué relaciones hay. ¿Quién se conecta con quién? ¿Y de qué forma? Ya está. ¿Ya? Entonces, bueno, este es una red muy chiquitita. Es una red de apenas 57 nodos, es decir, 57 nombres y 89 aristas, 89 relaciones. Entonces es una red muy pequeña que me dio como resultado esto. Es una red chiquitita. Pero en esta red chiquitita ya podemos ver ciertas cosas, ¿no? Ya podemos ver que algunos se conectan de ciertas formas, ¿no? Aquí sí tampoco tengo nombres, no tengo objetos aislados, no tengo nada flotando en el espacio. Todo lo que está aquí está relacionado de ciertas formas, ¿no? Tiene cierta vinculación. En este caso, vamos a hacer... Vale. Esto que ven que estoy moviendo son las diferentes formas de visualizar un grafo. Entonces yo lo puedo ordenar y cambiar, que son algoritmos que ya vienen hechos, que ya vienen precargados y que son los que más se utilizan
para para visualizar. Y realmente desde la aplicación es como más, como que la descargué ahorita, entonces está como más claro en cuanto a grafo, arista, ¿no? Sí, es que por eso me encanta, porque este es bien fácil de usar. Es muy poderoso, es muy potente, hacen cosas muy bien hechas, pero es muy sencillo. Si tú tienes tus datos en un Excel, los jalas y los estructuras y los importas y ya está. Entonces, porque muchos seguimos trabajando en Excel y luego lo jalamos para acá, que es más fácil. Entonces, con un Excel bien estructurado, que tengas 2 filas, identificador y nodo, o sea, el nombre del nodo, y otras 3 filas que sea de quién va, de dónde sale, a dónde va y de qué tipo es, tienes ya puedes hacer esto. Todo lo demás, es de las más simples en cuanto a diseño, no son los diseños más, pero en cuanto a procesamiento y análisis es de las que están bastante mejor hechas y más fácil. Sí. Porque uno puede incluir en la investigación gráfico, ¿no? Sí, claro. Sí, nada más, bueno, pues gráfico creado con Gephi y ya está. Porque sí, y no sé si ya lo sacaron, porque todavía el año pasado estaban viendo que iban a sacar una cosa para poder publicar los grafos útiles en red, que los puedas publicar ya no solamente en impreso. No sé si ya salió. Oye, pero también sí. Es la que, digamos, menos herramientas previas necesitas, ¿no? Para poder poner tus datos para la creación de las redacciones. Sí, de hecho es bastante artesanal en ese sentido, porque tú le puedes pasar datos sucios y no los va a discriminar. No necesitas hacerte una ontología, meterle una cosa que haga una ontología y de ahí para acá. Literal necesitas un Excel con 2 columnas. O sea, el Excel de nodos son 2 columnas. Y es más, puede ser una sola columna. Sí. ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre de tu nodo? ¿No? Esto sería el Excel de nodos. Y un identificador. El identificador incluso te lo da automático. Si tú solo subes una lista de nombres, te dice, ¿le doy identificador? Sí. Y no repite. Esto lo puedes tener tú o lo puedes, lo puede hacer el sistema. Tú solo necesitas decirle, cada una de estas cosas es un nodo. Pero, por ejemplo, un destino sería, son nombres, ¿no? Chuchita. Le digo, hermana. Eso ya es un destino, ¿no? Sí. ¿Hermana de Chuchita o es una relación? Ya es una relación, pero esa no va aquí. Esa va en la tabla de aristas. Pero para decir eso, que es una hermana, que es un padre, ahí hay jerarquía, ¿no? Pero ¿Hay una herramienta que le metes eso primero o tú se lo metes? La tabla de aristas también es muy sencilla. Tienes el origen, la llegada, el tipo. Entonces el origen sería madre. Entonces el origen sería el identificador 18, que para nosotros es mamá. La llegada sería el identificador 15, que para nosotros es hija. El tipo sería dirigido o no dirigida, ¿no? O sea, pues será dirigida porque tenemos que ir de la mamá a la hija. Vale, entonces sería dirigida. Que eso implica una flecha. Y esa información, eso es lo que necesitas. Después, tú puedes añadir cosas desde acá. Laboratorio de datos. Aristas. En la etiqueta. Ahí, la etiqueta es donde va, es madre de, primo, hermano, compadre, vecino. Esa la pones tú. Entonces, tú puedes designar, entonces vamos a tener aquí que el nodo que sale la arista que sale del nodo 1, que se conecta con el nodo 2 de tipo dirigido, se va a llamar maternidad, ¿vale? Así se lo pongo yo. Y eso, o sea, las etiquetas las puedo ver o no ver, ¿no? También las puedo ocultar o mostrar. Y
si el nodo 3, Pedrita, yo le pongo mamá, ese identificador mamá no es el identificador único 3, es otro por ahí que es un identificador 1, un identificador específico que es mamá. No, el identificador del nodo y también cada arista va a tener su propio identificador, eso se me olvidó decirlo. Esta relación completa va a ser la arista 45. Es otro número. Y ya si yo quiero hacerlo de esta forma, pues entonces le ponemos que esta relación se va a llamar exacto. Entonces, el 1 es 14, entonces el 1 se conecta con el 85 de forma dirigida y por ejemplo podría tenerla al revés. Como es dirigida, es decir, como tiene flecha, podría tener una al revés que sea que del 15 al 18 dirigida, que va a ser el identificador 46, pero que sea mi hija. Y eso es lo que se hace en esa interfase. Sí, y si eso lo tienes en un Excel ya ordenado, nada más lo cargas. Es una herramienta muy bonita y muy fácil de utilizar. ¿Cómo dijo que se llama? Gephi. Entonces, tener un Excel bien ordenado es la clave para que esto funcione y pues, picotearle y jugarle, ¿no? Para las visualizaciones, ya para el análisis hay que entenderlo un poquito más. Aquí yo lo que puedo hacer es, aquí se están mostrando las etiquetas, voy a acercarlo para que se vea. Cada uno de estos puntos son los nombres, pero estos nombres están relacionados con este otro nodo que los está centralizando, los está jalando todos. ¿Qué quiere decir? Pues estos son los nombres más comunes utilizados en América Latina entre la década del 80 y el 2000. Claro, si yo nada más les doy esto así, pues están bonitos, son coloritos, son numeritos, son nombres, ¿no? Yo tengo que explicar qué está pasando aquí. Estos son los nombres que más se utilizaban en América Latina en la década de los 80s y los 2000s. Estos son los nombres que más se utilizaban en América Latina al revés, de 1900 a 1920. ¿No? Tenemos Hugo, Berta, Telma, Pedro, Esther, ¿no? Entonces, eso está separado por veintenas de las diferentes grupos de décadas de los años y hay algunos nombres, por ejemplo, como este, María, que pues es un nombre bien usado en América Latina, que aparece como primer nombre en los 80s a los 2000s y o sea, pues, al principio y a final de siglo. Este nombre apareció en esos 40 años. Este otro nombre que se llama, de nuevo, es que el María, pero ese es el María algo. Está el María solo y el María algo. Y el María algo aparece también en los 80s y en los 60s. Entonces, este es un análisis muy sencillito. Fue literal, nos metimos a internet a bajar los nombres más populares de cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuándo se aparecen, cómo se repiten, y ya con eso tenemos una base de datos pequeñita, pero con estructura, con limpieza y ordenada. Y ya estamos visualizando algo. Si alguien se dedica al estudio de los nombres, pues esto ya es una herramienta para hacerlo. Pero como les mencionaba al principio, las herramientas no sirven de absolutamente nada si yo no puedo interpretarlas, si yo no puedo explicarlas. Entonces, si yo nada más les pongo esto así, pues qué bonito, ¿no? O sea, es una figurita linda, pero pues hasta que yo les tengo que decir, no, es que aquí estamos viendo cuáles son los nombres que se representaban en América Latina y resulta que María aparece como un nombre solo al principio y al final de la década. En medio aparece mezclado. Siempre, o sea, María siempre aparece, pero como nombre solo
siempre solo aparece a principio y al final. Entonces, este tipo de información solo puede comunicarse a partir de, primero, mi creación de un corpus, y este corpus lo creé a partir de bajarme de internet estadísticas publicadas por... Ok, la fuente es el hola, la verdad, porque era un ejercicio para una clase, ¿no? Entonces no necesitábamos una cosa muy científica, no hacíamos los censos, no hacíamos el hola y otra revista así como de modas, que hizo un especial de nombres, ¿no? Y entonces ese es mi corpus. Hicimos una limpieza muy básica que fue quitar los nombres compuestos, ¿no? O sea, los que eran José algo, o sea, José aparece 2 veces, el José solo y el José Luis, José Alfredo, esos los ponemos como José, como el María solo y el María Eugenia, María del Señor, todos estos, ¿no? Y la otra limpieza que hicimos fue, nosotros la hicimos porque ya venía hecho de la fuente, que el María siempre lleva acento, el José siempre lleva acento, porque luego se pronuncia José, no José. Entonces estandarizamos eso, ¿no? Que todo se escribiera igual para que nos lo detectara, que no nos hiciera repeticiones, perdón, duplicaciones, cuando es el mismo nombre, ¿no? Es José, María José o José Alfredo, de repente es María José, no es Mari, no es Mari, es María, ¿no? Ese tipo de estandarizaciones hicimos. Y luego añadimos un poquito de información adicional, digamos, de metadatos, que fue esto, ¿no? Nos importaba saber los géneros que se les asignaban a cada uno de esos nombres y en cuántas décadas aparecían, ¿no? En 1, en 2, en 3, en 4. Creo que tenemos pocos. Esto, por ejemplo, fue una sorpresa que no nos esperábamos. Cintia apareció en 3 décadas. En las distintas variantes de la escritura Cintia, las estandarizamos en 1 y apareció en 3 décadas. No me hubieras pensado que en América Latina hubiera tantas Cintias, pero sí, ¿vale? Bueno, en el siglo XX, en el XXI, quién sabe. Entonces ya con un corpus muy sencillo, muy pequeñito, lo limpiamos, le pusimos información adicional y ya tenemos una visualización en formato de red. Entonces, sí, hay proyectos muy grandes donde trabajamos y creamos corpus enormes, pero también hay cosas así, ¿no? Entonces, para poder elegir la herramienta que funciona, para poder elegir las cosas que funcionan, cómo lo voy a trabajar, depende tanto de mi corpus como de mi intención y qué voy a hacer con esto, con este objeto en este momento, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Sí. Bueno, no sé si esta pregunta sea adecuada, ustedes me corregirán, pero ¿qué pasa si, sé que es muy probable que pase, o no, pero ¿qué pasa si los datos encontrados no son suficientes para responder lo que les estoy preguntando? Sí, o a lo mejor, bueno, sé que los datos están ahí disponibles, pero ¿qué pasa si lo que encuentro no es suficiente o está en una base de datos que no se libre acceso o que no puedo manejar? Bueno, son como problemas distintos. Si la base de datos que queremos utilizar no es de libre acceso, pues tenemos 2 opciones: pedir permiso de uso o hackearla, no es cierto. O generalmente es pedir permiso de uso o buscar alguna alternativa, ¿no? Hay un movimiento muy grande de datos abiertos a nivel mundial, entonces es muy probable que encuentres alguna cosa parecida o similar a lo que quieres utilizar. Tal vez no sea 100% lo que estás buscando, pero sí tanta información en el mundo que posiblemente encontrarás algo. Y en el caso de que tus datos sean insuficientes, siempre puedes hacer algo con ellos. Quizá no es toda la información que querías, no conseguiste todo lo que necesitabas, pero sí estás teniendo, con eso que tienes, es una muestra representativa, ¿no? Vamos a recordar al principio de esta sesión, platicamos que una de las cosas que necesitamos es representatividad, no totalidad. Entonces, si tienes una muestra significativa, ya es representativo de algo, ya te va a decir algo,
y solo declaras, bueno, esto es una muestra representativa del 10% de este fenómeno, ¿no? o lo que tengas. Siempre te van a decir algo los datos, no importa qué tan poquitos tengas o cuánta cantidad tengan. Pero sí tienes que tomar en cuenta en el momento del análisis que estás trabajando con una muestra, no con la totalidad. Y en humanidades, en todo, es muy difícil que trabajes con la totalidad de algo. No, trabajamos con la bibliografía que se escribió sobre Sor Juana Inés de la Cruz. No voy a terminar nunca, nunca voy a tener la totalidad. Tal vez de la obra de Sor Juana, sí. Si no se encuentran otra cosa ahí enterrada ¿no? Pero bueno, digamos que de la obra, lo que se conoce, de eso sí, de fuentes primarias, posiblemente pueda tener el 100%, siempre con la duda de que no sabemos. Se acaban de encontrar un Lope de Vega hace 2 años, ¿no? Pero con fuentes secundarias, con fuentes académicas, artículos y demás, nunca voy a tener un 100%, porque se sigue produciendo continuamente. Entonces, siempre es importante tener una muestra representativa, pero no el todo. No, eso no es problema, siempre vas a tener algo que hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ahora yo sí tengo preguntas para ustedes. ¿Quiere guardar el proyecto? Sí. Sí, yo entendí ahorita que revisamos un texto del semestre pasado de Antonio García de León en un libro sobre redes sociales e instituciones en el Imperio Español de los siglos XVI al siglo XIX. Y precisamente el ensayo está lleno de grafos, ¿no? O sea, tiene una bibliografía de 5 páginas al final del ensayo, pero es muy interesante como entender cómo procesó esa información para llegar a estas conclusiones. El ensayo se llama La malla inconclusa, ¿no? Y hace una relación entre Veracruz y los circuitos comerciales con Portugal, ¿no? A través de los nodos, ¿no? Entre ellos. Entonces, visualmente es muy claro, ¿no? Al final, ahorita es muy claro, en ese entonces cuando lo vimos era, a ver, espérame, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pero realmente es, no diría sencillo, pero más bien es conocer como la gramática de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, es trabajar, primero elegir la forma de tokenización, cómo voy a crear mis entidades lo más pequeña posible, pero que tengan todavía significado, y luego cómo las voy a relacionar. Nosotros con Ernesto, cuando estaba haciendo mi estancia con él, hicimos un texto, una red también con esto, con Gephi, pero sacamos de unos libros de los cometas quién estaba leyendo a quién estaba citando a quién, y resulta que entre amigos se citaban un montón, ¿no? Y si era el enemigo, pues no se le citaba o no se le mencionaba. Ahí hubiera estado interesante, por ejemplo, que todavía no, hacer un análisis de sentimientos, ¿no? Ver cómo hablaban de, ¿no? Cuando alguien citaba a su amigo, cómo hablaba de él, ¿no? Con elogios, con halagos, y cuando citaban al enemigo, cómo hablaban de él, ¿no? Así como despectivo, medio idiota, ¿no? Así. Pero bueno, en ese momento lo que hicimos fue sacar esta parte de las redes de conocimiento de ese periodo con base en esos materiales, y fue una estructura similar, ¿no? O sea, todos citaban a Platón, todos citaban a Kepler, ¿era? ¿El famoso? ¿Me acuerdo? De estos astrónomos, bueno. Entonces, había varias referencias, se citaban entre sí y se echaban tierra entre sí, pero ya no tuvimos que leer. Bueno, yo sí, pero ya el público ya no tiene que leer todos los textos a mano, ¿verdad? Para ver qué se estaba leyendo en ese momento, qué se estaba estudiando en ese momento, qué se estaba citando. Con que lean el artículo y vean las relaciones es suficiente. Entonces, depende completamente de la intención de la investigación, cómo vas a picar tus materiales y cómo los vas a estructurar, cómo los vas a ordenar y cuál es la carga semántica que le vas a dar. ¿Tuvieron tiempo de leer el texto que les compartí? El texto básicamente es un ejemplo de lo que les acabo de decir hoy, ¿no? Es un ejemplo muy... o sea, nos presenta el enfoque semiautomatizado para mantener instancias ontológicas científicas a partir de documentos, pero solamente de texto libre. Es decir, no se metió con repositorios cerrados, no se metió con bases de datos cerradas, solamente con fuentes documentales y solamente con aquellas de texto libre. Aquí ya tenemos un primer sesgo,
¿no? Ya está cortando. No es todo lo que sea textual y que esté en acceso abierto, que esté libre. Para este texto, bueno, este estudio de caso, se utiliza el algoritmo Lingo para hacer la agrupación de instancias y la información resultada de redes sociales para descubrir las clases y los tipos de relaciones. Es decir, la carga semántica, el procesamiento es un algoritmo específico que se llama Lingo, no es otro, es este, y se utilizaron para poder meter la información adicional a estos metadatos, se utilizó redes sociales, el lenguaje que se usaba en redes sociales. Bueno, sí, cuáles son las relaciones, así como aquí tenemos relaciones madre-hija, padre, aquí también se utilizó otra parte del corpus. Entonces tenemos aquí un corpus de textos que van a ser el objeto de estudio, y tenemos un mini corpus que es el de redes sociales para descubrir las relaciones. Entonces, este corpus pequeño, el de redes sociales, lo que me va a servir es para que yo detecte categorías, detecte relaciones, las convierta en información semántica y se la aplique a mi texto. Entonces, si aquí dice compita, compita quiere decir amigo, entonces esto es amigo de esto. Entonces tengo dos corpus, pero los voy a utilizar de forma distinta. Uno para estudiarlo y otro para aplicar su terminología y sus clasificaciones para crear mi ontología. Y bueno, el resultado, lo resultante pues son las relaciones directas e indirectas entre las estructuras semánticas, la gestión del conocimiento con base en la información académica y señalando futuros trabajos donde quedó clarísimo que se necesita mayor información textual, pero ya no solamente abierta, sino ya información a nivel institucional y nacional. Es decir, tener acceso a estos repositorios que son cerrados, que tienen otro tipo de, o que tienen el mismo tipo de contenidos, pero de otra naturaleza, para poder ampliar el estudio. Y bueno, si ustedes han usado Notebook, pues hice un maravilloso mapa mental con Notebook, que es una joya. También, esto se los voy a compartir, el mapa completo, más o menos para hacer todo este tipo de trabajo con redes es muy utilizado para estudios académicos, para encontrar las relaciones, ¿no? ¿Quién publica dónde? ¿Quién publica en qué? ¿Quién publica con quién? ¿No? Y esa información, tal vez el texto de los artículos no está disponible, pero sí está disponible la bibliografía, la ficha bibliográfica. Entonces podemos saber, pues es que resulta que Miriam siempre publica con Adriana, siempre, no publica sola, ¿no? Y fulano publica con sultano. Y fulanito publica solamente en el MIT, y otro fulano solamente publica en Penguin, ¿no? Entonces, ese tipo que es información que está ahí, que está abierta, se utiliza mucho para ver esas redes, ¿no? Como las redes académicas de quién está publicando con quién, dónde están publicando, ¿no? Los SDI3 en dónde publican, los SDI candidatos dónde publican, toda esa información está disponible. Y se utiliza mucho para este tipo de relaciones. Entonces, aunque al final este texto lo que nos está dando es una ontología para poder clasificar tanto los autores como los contenidos textuales, la visualización ideal para ese tipo de resultados es una red, ¿no? Porque nos permite hacer ese tipo de... Y bueno, estamos hablando de los objetos que no son procesables por computadora, pues hay que meterle mano, ni modo, hacer oserización, transcripción o algo para poder tener el acceso a los contenidos, no solo a los metadatos. Y bueno, las ontologías se conciben manualmente, pero es mejor crearlas, ya crearlas en una herramienta. El modelo que más se utiliza para la creación de ontologías es JSON, porque es muy sencillo, es muy fácil y tiene una estructura perfecta
para hacer una descripción ontológica. Ya. A ver, esto es lo que utilicé para hacer esto, ¿no? Para el mapa mental utilicé el notebook. Para el guión de la presentación utilicé el ChatGPT. Pero para pulirlo, porque quedó muy burdo, utilicé Jenny. Y Gephi para el ejemplo del grafo que les mostré. ¿Vale? Podrían responderme después de esta sesión, de estas horas hablando. Podrían decirme, podrían responder esas preguntas. ¿A qué sesgos introducen nuestras fuentes? ¿Tenemos fuentes neutrales? No. Fuentes sí. Las fuentes sí son neutrales. La aproximación, nuestra aproximación a esas fuentes es lo que no es neutral. El objeto está ahí. Lo que yo vaya a hacer con él es donde ya no hay neutralidad. ¿Cómo puedo yo asegurar lo que mencionabas, ¿no? Representatividad y calidad. Representatividad lo puedo asegurar con un puñado de datos. Totalidad casi nunca la voy a poder asegurar. Entonces, ¿cómo puedo asegurar representatividad? Pues conociendo qué porcentaje de la información con el cual estoy trabajando y cómo puedo garantizar o asegurar calidad declarando mis procesos. Cuando trabajamos con datos, sí es recomendable ser honestos. Así como en las transcripciones, dice, si hicimos una transcripción diplomática, respetamos las grafías originales del siglo XVII, así también declaramos nosotros, ¿no? Esto está con un enfoque de lectura distante, estamos tokenizando con esta forma, estamos lematizando de esta forma, estamos haciendo esto. No porque siempre se nos va a cuestionar, pero al tener declarado qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, mi lector no puede esperar otro resultado. Entonces, mira, de este set de datos que te estoy entregando es información que yo saqué de las cartas, entonces es chisme. No te voy a decir la biografía de nadie, no te voy a decir la estrategia militar que surgieron para regresar a Madero de Texas, no. Aquí nada más te estoy diciendo quién hablaba con quién y de qué temas. Entonces, al yo hacer esa declaración y dejar en claro mi sesgo, mi metodología y mi proceso, puedo garantizar tanto la calidad del resultado como advertir que aquí solo vas a encontrar esto. Todo lo demás que quieras ver, aquí están los datos, estúdialos tú, procesalos tú. ¿Vale? ¿Y qué aspectos éticos deberíamos considerar, deberíamos respetar para hacer primero para generar un corpus y luego para procesarlo y publicarlo? Simplemente, ¿no? La transparencia metodológica, por ejemplo, para empezar, ¿no? Digo, para mí es una innovación, ¿no? Que puedo decir, usé Notebook, usé ChatGPT, o sea, ya estarían los latigazos ahí en el Ministerio de Todavía está un poco satanizado, ¿no? Por eso es una de las razones por las que me inscribí en este curso, ¿no? Pero podría ser también lo mencionabas ahorita sobre el respeto a la autoría, o sea, no sabemos este material en el mismo, la clase, pero en el ensayo que leímos, ¿no? Habría que ver, o sea, toda la información, se le pidió autorización a la gente, o sea, la gente, en los casos de estudio, ¿sabían ellos que esto se iba a hacer público, por ejemplo? Yo supongo que sí, quiero pensar de buena voluntad que sí. Y otro tema que también creo que se puede convertir en una variable son los silencios, ¿no? Que también es algo con lo que trabajamos mucho acá. ¿Qué no se dice? ¿Qué se omite? ¿No? ¿Por qué se omite esa información? Claro. Creo que da muchas pistas independientemente de lo explícito. Sí. Sí, es que de absolutamente todo podemos sacar información. La cosa es querer hacerlo, ¿no? Yo también soy fan de los silencios. Me gusta así de, como que ¿por qué casualmente la carta del 15 de no funciona? ¿Por qué Platón y por qué no Aristóteles? O sea, ya sé que no forma parte. Pero claro, el decir Platón implica, no, claro. Ya hay una tendencia. Y es ¿no? un sesgo, al final es un sesgo, ¿no? Sí, entonces, sobre todo cuando ya
La obtención de los materiales que van a incorporar mi corpus, idealmente tendría que declarar así: oigan, las entrevistas que les hicimos para hablar de las inundaciones en Ciudad de México se van a procesar automáticamente, voy a extraer información y voy a tener que utilizar su información personal, por lo menos nombre y apellido, y qué colonia, qué alcaldía están, qué promedio de edad tienen, para saber, porque me interesa saber si las personas más afectadas son las de la alcaldía Iztapalapa de 70 años o las de la alcaldía Tlalpan de 22. Entonces, esa es información que tengo que declarar, ¿no? Como si no, ¿sabes qué? Sí utiliza mi información, pero no mis datos personales, ¿no? Llámame Anónimo 43. Perfecto, muy bien. Entonces, eso hay que respetarlo, ¿no? Cuando extraemos, a veces es muy difícil, sobre todo cuando estamos trabajando con objetos contemporáneos. El caso de TikTok. Yo tengo mi canal de TikTok, bueno, yo no, pero hay quien lo tiene. Eso está público. Entonces, hay un montón de gente que está viendo mis videos. Eso no quiere decir que yo te di permiso de que los bajes, de que los analices, de que los proceses. Difícilmente, si soy una tiktokera muy famosa, difícilmente me voy a dar cuenta que lo hiciste. Pero si soy una tiktokera mediana que tengo 2 seguidores y alguien descargó todos mis videos, me voy a enterar. No está de más decir, oye, este es mi propósito, trabajo esto, voy a utilizar tus videos de septiembre para hacer un análisis de las fiestas patrias. Ok, perfecto. A veces te dan permiso, a veces no. Si no te dan permiso, ¿qué hacemos? Sí, forma. ¿Qué hacemos? ¿Qué ustedes qué harían si no les dan permiso de utilizar los materiales? Pues justo se puede recurrir a una fuente similar, o en caso de que sea indispensable, encontrar la forma, a lo mejor, como de recuperarla. O sea, pues sin ver, es que ahí, bueno, en mi investigación como que nos decían que tenía que haber como un proceso de mediación, negociación, como de ver qué datos esas personas eran como las que querían como preservar su seguridad por X o Y razón, y cuáles a lo mejor sí podríamos recuperar para la investigación. Una forma de recuperar esa información sin tener que descargar el contenido es describiéndolo. Ok, pues yo, fulanito, el usuario 1455 de Twitter publicó el 15 de septiembre del 25 que se comió un pambazo delicioso en el puesto de garnachas de Coyoacán. No estoy trabajando el Twitter, no lo estoy extrayendo, lo estoy describiendo, lo estoy citando. Entonces, y de esa misma forma es como entonces yo con lo que incorporo a mi estudio lo vuelvo una cita. Así como citamos a Derrida y a todos estos que utilizamos y que leemos, pues también hago una cita, una glosa de mis materiales originales de estudio por medio de una descripción. Entonces, yo no estoy... Pero hay una fuente ya cambia de naturaleza, ¿no? O sea, ya sigue... video, exacto. Ya es una... Todo deriva en un texto. Es como una cita de paráfrasis. Pues. Exacto, sería una paráfrasis, tal cual, ¿no? Sí, es importantísimo trabajar con la imagen, pues entonces ahí sí hay que conseguir los permisos, porque también el resultado que se va a publicar, idealmente, tendría que contar con todos los permisos. Yo no puedo, por ejemplo, hablo de una película, no puedo pegar la película. Puedo utilizar que son 10 segundos o algo así para ilustrar, pero no puedo pegar la película completa porque eso es piratería. Es reproducción. Entonces, así mismo, de esa misma forma, de donde depende la naturaleza de la fuente que vaya a formar mi corpus, es cómo la trabajo y cómo tengo acceso a ella y cómo la saco de vuelta para publicarla y para compartirla ya trabajada, estudiada y analizada. ¿Vale? ¿Tienen más preguntas? ¿No? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna queja? Ya saben de qué más va a ser su corpus. Ya han pensado. Casi. Los Bueno. historiadores seguramente sí. Sí, pues sí. Los demás.